Yo fui presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados y vicepresidente de la Comisión del Congreso, que reunía Senado y diputados. Eso me obligaba, por supuesto, a leer los contratos para poder trabajar en los informes. Pero finalmente los informes, después de todo el proceso, los redactaba el presidente que era Ávila Vivas, el senador Ávila Vivas, y los remitía al gobierno. Ahora, aquí hay que aclarar lo siguiente. Quien representó siempre las posiciones del gobierno en el Congreso fue PDVSA. Eran personajes de PDVSA. Ocasionalmente iba el ministro Erwin Arrieta, pero acompañado siempre de los asesores de PDVSA. No olvidemos que la directiva de PDVSA, como la plana gerencial de PDVSA, en su inmensa mayoría, perteneció a empresas multinacionales. La Standard Oil, en este caso la Creole, la Shell, ¿no? Y se formaron en la mentalidad de esas empresas, tanto ideológicamente como desde el punto de vista gerencial. Tanto así que incluso era frecuente oír que venían de Maravén o venían de Lagoén, que eran las dos grandes fuerzas internas. Corpoven era el resultado de todas las pequeñas empresas que se fusionaron en Corpoven con la nacionalización. Eso influyó mucho en las posiciones que asumió PDVSA y facilitó enormemente la adopción de las políticas neoliberales que enfatizaban las ganancias de capital, enfatizaban la producción independientemente de lo que ocurriera en el escenario petrolero mundial. Y fue así como se trazó ese plan de expansión a como diera lugar de la producción. El objetivo era llegar a 5 millones de barriles, de 3 en que nos encontrábamos, incluso eventualmente de 6, 7 millones de barriles. Era una estrategia que no tomaba en cuenta el problema del impacto en los precios que iba a tener a cada mundial. Es decir, una estrategia que favorecía ampliamente a los consumidores por los precios bajos, y los consumidores son básicamente en el mercado mundial los grandes consumidores de Estados Unidos, que tiene apenas el 5% de la población mundial, consume el 25% de la energía y del petróleo particularmente que se consume en el mundo. Iban a ser los grandes favorecidos y además las grandes empresas que iban a tener entonces erogaciones mucho menores por el abatimiento de las regalías y de los impuestos y en consecuencia super ganancias. Era una estrategia de cara a consumidores y a grandes corporaciones extranjeras. Eso, por supuesto, anunciaba una drástica caída del ingreso petrolero como consecuencia de la caída de los precios. Lo que ocurrió, lo que ya comenzaba a ocurrir en el año 1998-1999 y provocaba pues todos estos problemas, incluso de forzoso endeudamiento del país para poder cubrir los gastos del Estado. Bien, en el Congreso se llevaron entonces los contratos que, como ya dije, en el caso de los crudos pesados llevaban las regalías a 0%. En el caso de los crudos livianos ataba la regalía a el movimiento de los precios, lo que llamaban la tasa interna de retorno. Si los precios bajaban, entonces bajaban también las regalías, lo cual va absolutamente en contra de lo que en términos elementales es la regalía. La regalía es la contribución que impone el propietario del recurso natural a aquel que quiera acceder al recurso y obtener un beneficio por la explotación del recurso. Por donde quiera que se le mirara, eso resultó en un impacto enorme, terrible para las finanzas del Estado y en consecuencia para un país que vive básicamente de ese ingreso, incremento de la pobreza como efectivamente ocurrió, unido pues a los esquemas de distribución interna de esa renta que continuaba ingresando al país.
Eso ocurrió así hasta la llegada del presidente Chávez. Acción Democrática, que en sus comienzos tuvo un discurso radical, nacionalista, como ya lo señalé anteriormente, fue decayendo progresivamente, fue degenerando progresivamente. Quedó completamente desarmada desde el punto de vista ideológico, particularmente por yo no diría que traición, la degradación de Rómulo Betancourt, que era el máximo líder de ese partido, y de quienes acompañaban a Rómulo Betancourt, porque no era él solo, y de lo que hicieron en su gobierno. De manera que cuando se llega el momento de la apertura, además un partido que funcionaba con una disciplina vertical, en el Congreso uno veía cómo apenas alzaba la voz y la mano para aprobar algo el jefe de la fracción, todos los demás mecánicamente lo hacían. De manera que en el Congreso, mientras estuvo el doctor Silva Calderón, éramos él y yo quienes votábamos en contra de decisiones de esa naturaleza y otras decisiones, no solamente en el ámbito petrolero. Bueno, entonces el rol de Acción Democrática terminó siendo de complicidad total con lo que venía desde PDVSA, que a su vez estaba influido pues, y prácticamente gobernado por las ideas neoliberales. Así que fue muy triste el papel de Acción Democrática y consecuentemente también de COPEI.